Génesis 13, 18 y después nos vamos a Génesis 8, 20 y 21. ¿Amén? Pero vamos a leer este Génesis 13, 18, que dice la palabra. La palabra del Señor la leemos para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó allí, ¿qué dice? Altar a Jehová. Amén. Vamos a Génesis 8 ahora, 20 al 21. Génesis 8 del 20 al 21. Dice la palabra del Señor: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió, ¿qué dice? Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das a través de tu palabra. Queremos que a través de ella tú hables a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Que tú, Señor, edifiques tu casa, edifiques nuestra casa, Señor, nuestras vidas delante de ti. Traemos delante de ti nuestro corazón, el cual tú nos lo pides cada día, Señor. Tú nos pides cada día nuestro corazón delante de ti. Y pedimos que tú te glorifiques en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, y que tú hagas tu obra en nosotros. Amén. 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 Pues hoy vamos a estar hablando del tema restaurando el altar de Dios. Como dijimos, el altar, hermanos amados, era un símbolo de adoración, un símbolo físico en el Antiguo Testamento de adoración y conexión con Dios. No solamente era una conexión física de adoración para darle a Dios adoración, exaltación, sino que iba más allá. Vemos que hubieron hombres de Dios que en el principio hicieron altar al Señor. Y el altar, hermanos, nos llevaba a esa conexión, llevaba al hombre a esa conexión con Dios, y era un altar físico y encuentro, como digo, con Dios. Allí los hombres de Dios ofrecían sacrificios, ofrendas. Mire, hermano, era un lugar en el cual Dios también hacía pacto con los hombres. Lo leímos con Noé, ¿a que sí? Era un lugar en donde se ofrecía pacto, Dios hacía pacto con los hombres. El altar también, amados hermanos, era edificado para adoración. En cierta ocasión, Génesis 22, yo voy leyendo lo que tengo aquí, Génesis 22, 9, en cierta ocasión, dice la palabra del Señor que Abraham desde el principio, de que sale de la tierra de Babilonia, amados hermanos, de que sale de su tierra, de su parentela, dice la palabra del Señor que se fue a otro lugar a vivir, pero allí cuando Dios lo establece, Él ofrece altar al Señor. Un altar de agradecimiento. Mire, hay diferentes altares que ellos hacían, de agradecimiento, de pacto. Dios hacía pacto con su pueblo, y también habían altares de sacrificio. Y en cierta ocasión el Señor, como dice Génesis 22:9, dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Miren lo que también era el altar de Dios. Dios también pedía sacrificios. Dios le pidió a Abraham, ¿qué le pidió? Lo que más amaba. Y le dijo: entrégame tu hijo, al único. O sea que vemos que el altar, hermano, es un lugar de sacrificio. Es un lugar donde uno tiene que morir a sus deseos. Es un lugar donde uno tiene que renunciar a lo que somos para entregarle todo al Señor. Yo cuando estaba viendo digo: Señor, tan duro es. Y al principio, recuerde que el Antiguo Testamento era sombra de lo que tenía que venir. Y el Señor de la misma manera nos pide nuestro corazón, nuestro altar.
Era un lugar de adoración, era un lugar de pacto, era un lugar de invocación, era un lugar de oración, porque un lugar de oración, en cierta ocasión, después de Abraham, ¿quién sigue? Otro patriarca, sigue su hijo Isaac. Dios le dice, no le hagas daño al muchacho porque sé que me teme, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Abraham? Abraham estaba dispuesto a ofrecerle al Señor en el altar lo que más amaba. Isaac aprendió lo mismo. Isaac también, dice la palabra, que edificó un altar. Génesis 26, 25, yo lo tengo aquí, se lo voy leyendo. Génesis 26, 25 dice, y edificó allí un altar, ¿quién? Isaac, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Era un lugar donde se podía orar e invocar el nombre del Señor. Amados hermanos, miren, los altares que eran edificados eran para adoración, exaltación, agradecimiento, pacto, pero también para conectarse con Dios a través de la oración. Éxodo 31, ¿saben lo que dice? El Señor les dijo en Éxodo 31, harás un altar para quemar incienso de madera de acacia. ¿Saben que había un altar también de incienso dentro del tabernáculo de reunión? Estaba casi a la entrada, ¿sabe de dónde? Del lugar santísimo. Éxodo 30, y si quiere ir apuntando, Éxodo 31, dice, harás un altar. Le mandó el Señor a hacer un altar. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que tenían que ellos ofrecer allí? Incienso. ¿Y saben lo que significaba el incienso? Vamos a Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8 nos dice que el incienso representa las oraciones de los santos. No lo digo yo, lo dice la palabra, Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, ¿qué? De incienso. ¿Qué son? ¿Qué son? Las oraciones de los santos. Entonces vemos que el altar, hermano, tenía una profundidad tremenda, ¿verdad? Para los hombres que levantaban altar al Señor. Amén. Y era importante, porque el Señor le mandó a muchos de ellos a edificar altar. Y vamos a seguir, hermano. Hubo otro de la descendencia de Abraham, Isaac. ¿Quién sigue? Jacob, que también ofreció sacrificio, ofreció un altar delante del Señor, porque Dios se le había revelado. Mire, Génesis 35, 1-3 dice, y levantó un altar en Betel. Betel significa casa de Dios. Después de la visión de la escalera al cielo, cuando Jacob ahí se encontraba huyendo de su hermano Esaú, dice la palabra del Señor que el Señor le mostró un sueño, una visión, y en esa visión había una escalera donde subían ángeles y bajaban ángeles. Subían, por eso dice, esos coros dice, ángeles, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios la que Jacob tenía. Gracias. Era la gloria de Dios. Y esa conexión Jesús también la confirma en el Nuevo Testamento. Cuando dice los ángeles que subían y bajaban, simboliza también la conexión en oración con los hombres y Dios. Entonces vemos qué importante es cómo Dios le pidió un altar también a Jacob. Y Jacob lo hizo en ese lugar. Estamos viendo que el altar era tan importante y era símbolo de sacrificio, nuevamente lo repito, de adoración, no se vaya a olvidar, de conexión con Dios, de agradecimiento, de pacto. Tan profundo era lo que Dios pedía para su pueblo. El punto 2 es que, así como el Señor les pidió altares, muchos dedicaron altares para el Señor, sus vidas mismas para el Señor. También muchos descuidaron el altar. Al paso del tiempo, Israel se olvidó de los altares. De tal manera, amados hermanos, que el altar también se puede descuidar. En el Antiguo Testamento descuidaron el altar de Dios.
Y nosotros nos enseñamos, hermanos, de que nosotros también podemos descuidar lo que es importante en el reino de Dios. Y que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Váyase un ratito a Primera de Reyes. Yo le dije que hoy vamos a leer 18, 17 al 18. La palabra de Dios nos muestra, mientras el hermano nos busca, Primera de Reyes 18, 17 en adelante. La palabra de Dios nos muestra, hermano, cómo el pueblo de Israel había descuidado el altar en los tiempos de Elías. Había un profeta el cual Dios lo había levantado con fuego, con poder, que era Elías. Recuerda que Elías era un hombre que mantenía un altar vivo delante de Dios, de oración, de búsqueda. Sin embargo, también tenía debilidades humanas, como dice Santiago 5. Y en esas debilidades humanas, hermano, aún el mismo Elías entró en depresión en cierta ocasión. Pero dice la palabra del Señor que Dios estaba con él. Pero el pueblo de Israel se había alejado de los principios del reino de Dios. De tal manera, hermanos, que ellos habían arruinado, escúchenme bien, descuidado, arruinado el altar de Dios. Habían levantado altares ¿a quiénes? A otros dioses. A Baal, a Sera, porque había una influencia demoníaca dentro de Israel que se llamaba Jezabel. Tremendo. No era ayuda idónea, era ayuda demonia esa. Que trabajó en los tiempos, estuvo con Acab. Y de verdad fue terrible porque ella era la que gobernaba esa nación. De tal manera que ella persiguió al pueblo de Israel, y por esta causa dice que Elías oró a Dios para que no lloviese en 3 años. Y en 3 años no llovió. La oración de un solo hombre cambió una nación. Miren qué tremendo, ¿no? ¿Y qué hizo Elías? Elías dice que volvió a orar, pero antes de eso el Señor lo mandó a que vaya a hablar con Acab, el rey de Israel del norte. Y cuando llega allí, hay algo que Acab le dice a Elías, hermanos, y que a mí me golpeó mi corazón cuando leí esta parte. Acab le dice a Elías, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Sabe por qué? Porque había sequía. ¿Y por qué había sequía? Porque se habían olvidado de Dios. El pecado había entrado y había, amado, entrado aridez espiritual. Había sequía, había descuido por parte de Israel y había entrado una aridez espiritual, una sequía espiritual. Qué tremendo es cuando nosotros descuidamos el altar de Dios. Mire lo que entra. Entra sequía cuando dejamos que el pecado, abrimos las puertas al pecado. Entra la sequía espiritual. Israel le abrió las puertas al pecado, a la desobediencia, a la idolatría, y se entregaron, hermanos, a sus pasiones y sus deseos. Y todo esto trajo sequía. Estamos viéndolo, ¿no es cierto? Ay, yo digo, ¿por qué acá le dijo: eres tú el que turbas a Israel? No reconoció el pecado en el cual él se encontraba. Y miren lo que le dice Elías. Miren, vamos a ver unos textos nada más. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Tremendo. Yo no turbo a Israel, tú lo has turbado. A veces, amados, le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. El mundo hace eso, y a veces los cristianos también. Y le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos suceden. Y decimos: ay, estoy turbado, y estamos como acá. Elías le responde claramente: no, yo no turbo, Israel, tu pecado así.
tu maldad. Sin embargo, Acab no reconocía su pecado delante de Dios. Ay, no conforme con todo esto, Acab se presenta, hermanos, porque Elías le cita en el Monte Carmelo, y Acab se presenta con 400 profetas de Baal y 450 de Acera. En total 850 profetas, falsos profetas de dioses paganos. Y dice Elías, yo solo he quedado profeta de Jehová. Había más profetas de Dios escondidos por allí, pero él pensaba que había quedado solo él. Y hay algo tan tremendo aquí que nos dice la palabra del Señor, que Acab le dice, muy bien, vamos a ver, a demostrar quién es Dios aquí. Y Elías le dice, yo acepto el desafío. Dice, cada uno va a hacer un altar, y cada uno va a tener un buey y va a ofrecerlo, pero no le vamos a poner fuego al altar. Vamos a esperar que el fuego descienda del cielo. Muy bien, dijo Elías, yo les voy a dar la prioridad a ustedes. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que ellos comenzaron a invocar a sus dioses, partieron un buey y comenzaron a invocar a sus dioses. Vamos a ver, hermanos, aquí estoy en el 18, ¿verdad? El 18-21, vaya a ser 21, hermano. Cuando Elías le dice, entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes claudicando? Si el Señor es verdadero Dios, síganle, y si Baal lo es, a él deberán seguirlo. Y el pueblo no respondió palabra. Yo tengo aquí en la Dios habla hoy acerca hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego. ¿Hasta cuándo van a continuar con este doble juego? Yo lo tengo en la Dios habla hoy. Aquí dice hasta cuándo claudicaréis, ¿verdad? Vosotros entre dos pensamientos. ¿Y hasta cuándo jugáis con Dios? Mire, vámonos al versículo, vamos a saltarnos al versículo 22. Estoy aquí, 18, del 22, hermano, al 39, un momento, sí, sigan. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Baal, los 450 hombres. Siga, hermano. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Siga, hermano. Siga. El 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Hermanos, dice que aquí ellos comenzaron a preparar todo aquello. Siga, hermanos, siga. Ellos comenzaron a preparar y comenzaron a invocar a sus dioses. Sigan, sigan. 26, 27. Dice que ellos tomaron y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Para atrás, hermano. Baal, respóndenos. Dice, pero no había voz de quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Siga, hermano. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Sigue, hermano. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Sigue, hermano. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Sigue, hermano. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Ahora miren, quiero que aquí esté atento. Y todo el pueblo se le acercó y arregló, ¿qué dice?
¿Y cómo estaba? No me cambie, hermano. Arregló el altar de Jehová que estaba. ¿Qué quiere decir? Que ellos se habían olvidado de Dios. Estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? Vamos a ver, 31. Lo restauró. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Sí, hermano. Hasta 34. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Siga, hermano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahora siga. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y la tercera vez lo hicieron. Sigue, hermano. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Sigue, hermano. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: vino la invocación en el altar. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Síganme. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Síganme. Entonces, ¿qué dice? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lavió el agua de la zanja. Bendito el Señor. Siga. Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hizo? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. No hubo otro Dios que respondiera. Solo el Dios de Israel envió fuego desde el cielo. Pero ¿qué hizo Elías? Elías tuvo que restaurar el altar y llamarle al pueblo, hermanos. Llamarle al pueblo la atención. Vosotros habéis olvidado del Señor. Habéis jugado con Dios. A veces no pasa así. Muchas veces mucha gente juega con el Evangelio y cree que es broma, hermanos. De verdad. A veces no tomamos en serio las cosas de Dios. Tenemos que tomarnos en serio las cosas de Dios, amados, porque es de vida o muerte para nosotros. Estoy hablando en serio. Usted se juega su salvación. No podemos poner, hermano, en juego una salvación tan grande que el Señor nos ha entregado. Y muchas veces aún hay gente que se olvida de los principios de Dios. Dice que ellos se habían olvidado de los mandamientos. Tú y la casa de tus padres habéis olvidado los mandamientos. A veces nos olvidamos de la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces decimos: Dios, te amamos, pero con nuestros hechos lo borramos. Amén. El Señor nos manda que nosotros de verdad le amemos a Dios con el corazón. Elías hizo algo tan importante: arregló el altar que estaba arruinado. La restauración del altar, hermano, significa reparar, renovar nuevamente la relación con Dios y nuestra conexión con Él. Y a veces, como el pueblo de Israel, decimos: ¡ay, qué bruto! El pueblo de Israel que vio tantas maravillas. ¿Y usted qué ha visto? ¿Usted qué ha visto? Dígamelo. Muchas bendiciones. Hemos visto mucho la mano de Dios. Que si yo me pusiera a preguntar, ahora mismo, me pusiera a preguntar, ¿qué milagro he recibido? Yo sé que ustedes van a decir: ¡uf!
Muchísimos. A mí me ha sanado, a mí me ha libertado, a mí me ha salvado. A mí me ha dado un nuevo hogar, me ha dado una nueva oportunidad, me ha dado una nueva casa. Amén. Pero ¿qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Levantamos un altar de agradecimiento? ¿Somos agradecidos con el Señor? A veces hacemos las cosas por obligación y no por amor. Dios quiere que hagamos las cosas por amor, no por obligación. El que está agradecido no hace las cosas por obligación. El corazón agradecido, ¿por qué lo hace? Por gratitud, por amor. Porque dice, ay, vale la pena. Estoy agradecido de tal persona. Y con las personas hacemos eso. ¿Cuánto más para Dios, hermanos? Vamos a seguir. Punto 3. Dios nos llama a restaurar y a restablecer el altar olvidado. Gloria a Dios, hermano, que ahí está encendido ese fuego aquí, en el corazón. Pero si se ha apagado, hay que restaurarlo. Amén. La comunión con Dios y nuestra relación con Dios no debe de ser olvidada. A veces nos olvidamos a diario de levantar un altar de incienso. ¿Sabe el altar de incienso, no? De orar. Y no levantamos a diario, no levantamos un altar de incienso. Y Dios nos llama. Ya ahí estamos fallándole al Señor. Porque nos estamos olvidando de lo que es primero. ¿Qué es primero? Es Dios. Nos olvidamos. Tenemos que volver a restablecer nuevamente esos hábitos de conexión con Dios, que a lo mejor se ha olvidado ya. Y ya no ora, ya no ayuda, ya no se congrega como antes. Ya no. Él desea que volvamos a la lectura de la palabra de Dios. Eso es restablecer el altar, hermano. Nuevamente volver a consagrarnos para el Señor. Consagrarnos para el servicio también de Dios y su obra. Para restaurar nuestro altar de adoración, hermano, y nuestra conexión con Él, vamos a ver unos pasos que tenemos que hacer. Primeramente tenemos que reconocer nuestro estado espiritual. Y esto nos lleva a reconciliarnos con Él, con un corazón contrito y humillado. Uno de los mayores pecados dentro de la iglesia, hermano, es el orgullo. El orgullo, el ego, no nos deja morir. Y no nos deja darle todo a Dios. La soberbia también, sí. Sí, porque el orgullo es el sinónimo de la soberbia y todas esas cosas, el ego, son sinónimos del orgullo. Y muchas veces, hermano, decimos, yo no he pecado, nos cuidamos, como decíamos la otra vez, de las zorras, de las grandes cosas, pero no de las zorras pequeñas. Nos cuidamos de los grandes pecados, pero a veces hay amargura en el corazón, falta de perdón. Y esas son zorras pequeñas que dañan más, hermanos. Dañan más. Mateo 5:23. A veces, amados hermanos, queremos traer al altar. Hay algo que Jesús habló del altar, Véanlo en Mateo 5:23. ¡Wow! Digo, Señor, cuando estaba escudriñando esto dije, Señor, es tremendo. Mateo 5:23 al 24. Miren lo que dice Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve
y presenta tu ofrenda. Tremendo, ¿no? Cuando yo leí esto, digo, el altar, claro. Muchas veces decimos, hoy yo vengo a ayunar. Me ayuno una semana, me ayuno 2 semanas. Y tenemos tantas cosas en el corazón contra otras personas que no las despojamos. El Señor Jesús mismo dice estas palabras: si hay algo en tu corazón, si me traes ofrenda, aún hermano, escúchenme bien, cuando ustedes, aún la ofrenda material, todo lo que usted traiga de ofrenda, todo, primero el Señor dice, deja tu ofrenda y primero reconcíliate. ¿Para qué? Para que sea escuchada nuestras oraciones delante de Dios. Mire lo que dice claramente, dice, deja la ofrenda en el altar. Y muchas veces, ese es el pecado que a veces daña a la iglesia. La falta de perdón, por el orgullo. Pero el orgullo dice, no, ¿yo qué? Yo no me voy a humillar. Si yo no le hice daño, que venga a mí y que me pida a mí perdón, yo no. ¿Yo por qué? Si no me saludó, ¿yo por qué le voy a saludar? El Señor, hermano, nos manda a que tengamos un corazón contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Entonces Dios nos pide la humildad. Al cristiano le pide a Dios la humildad para poder restaurar el altar. Hermanos, si no sacamos el ego, el orgullo de nosotros, no lo dejamos morir, difícilmente vamos a restaurar o renovar nuestra conexión con Dios. Amén. Entonces, hay que quitar el orgullo y pedir perdón, reconocer. Ese es el primer paso. Reconocer para volver a la verdadera adoración y consagración. La segunda cosa es que cuando nosotros hacemos el paso 1, viene el paso 2. El paso 2 es que vamos a volver a una adoración y consagración genuina con Dios. Amén. Porque usted se humilló. Y al que se humilla, pues Dios lo levanta, Dios lo mira. Al que se agranda, hermano, que se exalta a sí mismo, Dios no lo mira de lejos, dice la palabra. Pero el que se humilla será exaltado. Esdras 3, hermano, quisiera que me ponga allí. Miren, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel volvió, hermanos, de los 70 años de cautividad, se habían cumplido los 70 años en Babilonia de cautividad y ellos regresan. Hubieron 3 expediciones. En la primera estuvo Esdras, la otra Zorobabel y en la siguiente Nehemías. Y dice la palabra del Señor que Esdras, cuando se cumplen los 70 años, habla con Ciro, el rey de Persia, y cumpliéndose esa profecía, ellos regresan a su tierra. Dios, dice la palabra del Señor, que les activó el espíritu, les despertó el espíritu a ellos. De tal manera que Esdras dijo, volvamos a nuestra tierra de donde habíamos sido desarraigados, volvamos. ¿Sabe qué? Cuando los babilonios entraron, hermano, no dejaron piedra sobre piedra tampoco, destruyeron con fuego, bueno, fueron haciendo un desastre terrible. Y la casa del Señor la habían destrozado. De tal manera que cuando ellos regresan, ¿saben qué fue lo primero que Esdras hizo? Restaurar el altar. Vamos viéndolo, ¿no? Esdras 3, del 1 al 3, y luego nos saltamos. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eleazar con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Y ellos, Esdras, he puesto Nehemías, perdón. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Síganme. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadak, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué dice? El altar de Dios, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Síganme.
Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová por la mañana y por la tarde. ¿Sabe lo que ellos hicieron, hermano? Ellos nuevamente restauraron el culto a Dios. Fue lo primero. Porque cuando hay un corazón agradecido, hermano, lo que primero va a hacer es darle exaltación al rey. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero que hicieron, ofrecerle sacrificio al Señor. Levantaron el altar, comenzaron a quitar los cimientos, pero lo primero fue restaurar el culto, la adoración, la exaltación a Dios. Entonces lo primero que Dios nos llama es restablecer nuestra vida con Él. A restablecer nuestra vida con Él, conectarnos nuevamente con el cielo, conectarnos nuevamente con Dios. Vamos al versículo, hermanos, 10 y 13. Restauraron el sacerdocio, todo lo restauraron. El versículo 10 al 13, sáltese, hermano, del 10 al 13. Ustedes no pueden leer en casa todo el capítulo. Sáltese el versículo 10 al 13. De Esdras mismo 3. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Síguenlo. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, ¿qué dice? Aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Sigue, hermano. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, mire, volvieron ancianos ya esta gente, muchos de ellos, viendo la casa primera, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Sigue, hermano, el 13. No se podía distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de los lloros, porque el pueblo, dice, clamaba con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Me hubiera gustado ver eso. Qué tremendo, hermano. Muchos de ellos, después de 70 años de la cautividad, volvieron ya ancianos mayores. Habían pasado 70 años. Y cuando ellos regresaron a su tierra después de 70 años, hermanos, y muchas veces cuando nosotros volvemos a nuestros países después de algunos años, se nos hace una eternidad. Imagínense ellos que volvieron después de 70 años. Imagínense usted no volver a su tierra hasta después de 70 años. Solo imagínense. Algunos llegaron, ancianos, y tremendo, dice que ellos, ¿sabe que esos, yo poniéndome en el lugar de ellos, dice que ellos miraban los cimientos, lo que era la casa primera, lloraban, sus recuerdos, su pasado, todo estaba allí. Y los nuevos, dice que hacían lloros de alegría, alababan, exaltaban al Señor, porque era un nuevo comienzo para ellos. Qué duro, hermanos. Qué duro que ellos, después de ancianos, tuvieron que empezar de nuevo. A veces, hermanos amados, tenemos que morir a lo viejo para coger los nuevos comienzos de Dios. Nos cuesta, pero no queremos. ¿Y sabe lo que Dios hace? Para tratar con nuestras vidas, nos saca del confort. Ayer estábamos hablando que yo traía este tema. Nos saca de la comodidad. Cuando usted ya está establecido en un lugar y de repente el Señor le dice, cámbiate, sale de tu tierra y tu parentela. Eso le dijo a Abraham, sale de tu tierra y tu parentela. ¿Cómo, Señor? Y dice que por la fe, por eso Él está dentro de Hebreos capítulo 11. Dentro del salón de los héroes de la fe está Abraham. Porque sin saber a dónde iba, dijo, yo no sé dónde voy, pero voy de tu mano. Cuando vamos de la mano del Señor, vamos seguros.
Aunque todo parece una incertidumbre, Dios guarda nuestras vidas. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa, Él es nuestro ayudador. Amén, es nuestro consolador. No importa que muchas veces tengamos que empezar nuevos comienzos, a veces son necesarios para cada uno de nosotros. Esto hizo el Señor en su pueblo para restaurarlos. Mientras muchos clamaban y gritaban dándole con voces de alegría, otros lloraban por la gloria pasada. No nos podemos quedar en las glorias pasadas, hermano. Tenemos que empezar de nuevo muchas veces. Para volver a esa adoración y consagración genuina tenemos que morir a todas esas cosas pasadas y volver a los comienzos que el Señor quiere para nosotros. Porque a veces Dios tiene cosas nuevas y buenas. Y a veces, hermanos, nos resistimos a tomar las cosas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas. Una de las cosas es que cuando ellos regresaron, hermanos, Dios, del cautiverio, Dios estuvo con ellos y ellos restauraron lo primero, la adoración. ¿Qué restauraron? El culto a Dios. ¿Qué más restauraron, hermano? Restauraron también al sacerdocio. Tenemos nuevamente que levantarnos, esforzarnos, hermano, vestirnos con las vestiduras reales que Dios quiere que vistamos. Amén. Ser agradecidos. Estaba hablando que ellos nuevamente restablecieron el culto al Señor. Cuando hay una persona que se ha apartado del Señor y viene a los tiempos, ¿sabe qué? Una persona que se ha apartado del Señor y ha conocido la gracia de Dios, le cuesta levantarse de nuevo. Le cuesta levantarse de nuevo, pero hay que hacerlo. Le cuesta levantarse de nuevo. Pero allí es donde la persona tiene nuevamente que restablecer su amor, su servicio a Dios, su entrega a Dios, su consagración a Dios. Nuevamente, voy a volver a la iglesia. Y a mucha gente le cuesta volver a la iglesia, volver a la casa de oración. Pues es importante hacerlo. Hay que restablecer todo, hermano. Si Dios es primero, si decimos que Dios es primero, pues tenemos que hacerlo primero. Amén. No solo se vale decir de labios, sino con hechos. Otro punto más, hermanos, es que tenemos que hacer una evaluación. Romanos 12:1, si el hermano me pone. Tenemos que hacer una evaluación personal. Evaluación. Tenemos que examinar nuestras vidas. Ver en qué caminos estamos andando. ¿Por qué caminos voy? La palabra de Dios dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos. Ay, no, yo estoy bien. Pero dice la palabra que su fin es camino de muerte y perdición. Y hay gente que dice, no, yo no necesito a Dios porque yo hago buenas obras. No, somos salvos por la gracia y por la fe en Jesucristo, mas no por las obras. Las obras en la vida del cristiano, hermano, hace ver el estado de nuestra fe y de nuestro amor hacia Dios. Amén. Entonces eso se va acompañado, porque tienen que surgir en nosotros las obras. Pero Dios mira el altar. ¿Cuál altar? El altar de ahora, este altar. Aquí es donde el Señor quiere morar. En el templo. ¿Cuál templo? Este templo. Usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Examinémonos, Romanos 12:1. Ajá. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahí está el altar. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Sacrificio vivo. Que cuando tú no tengas ganas de venir, obligues a tu cuerpo a venir, hermano, a alabar al Señor. Cuando tu cuerpo no tenga ganas de orar, obliga a tu cuerpo a orar. Eso es sacrificio vivo. Cuando el Señor te pide algo y te demanda algo, decir, Señor, aquí estoy, te lo entrego a ti, como Abraham lo hizo en el altar. Él no cuestionó a Dios. Podía haberlo cuestionado a Dios, pero no lo cuestionó a Dios.
sino que él obedeció. Parecía una locura, pero él obedeció. Y Dios se agradó y lo hizo padre de la fe. En sacrificio vivo voy a presentar mi cuerpo. Abnegarme de muchas cosas, hermanos. Santo. Esa palabra que casi, hermanos, parece religiosa dentro de los altares de las iglesias. Santo. Santo quiere decir estar consagrado para el Señor. Dar mi vida para el Señor, guardar mi corazón, guardar mis pensamientos, guardar mis ojos, guardar mis oídos, guardar todo. Eso significa santo, guardarme. Santo. Y dice, agradable a Dios. Ajá. ¿Qué dice que es vuestro? Culto racional. Es mi culto a Dios. Entonces mi altar. Por eso dice, hay que evaluarme. Hay que examinarse. ¿Qué hizo David? En el Salmo 139, en los últimos versículos, dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, escárbalos y mira a ver si en ellos hay caminos de perversidad, si hay caminos de muerte. Porque ya había habido esos caminos de muerte, hermano. Acuérdense que mandó a matar allí a Urías Eteo. Por eso él se evaluaba cada día y decía, Señor, mira mi corazón y hazme ver si de verdad allí hay algo oculto. Ayúdame. Ahí es cuando el Señor comienza a escarbar. Usted viene a Dios, mira mi corazón. Si le cuesta humillarse, dígale, Señor, ayúdame a humillarme, aunque yo muera mi carne. Hermano, que solamente así tenemos que ir a la casa del alfarero. Y muchas veces tiene que rompernos para hacernos de nuevo. Y cada día aprendemos, hermano. Creo que hasta el último alito de nuestra vida vamos a aprender de todo. Aunque estamos Dios. Vamos a aprender de muchas cosas. Pero tenemos que tener un espíritu moldeable e enseñable para el Señor. Amén. Cada día aprendemos y es importante que lo hagamos. Guardemos nuestro corazón. Están mis caminos, examinarse es también mirar el corazón dentro y ver si nuestros caminos están alineados con la voluntad de Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o mi voluntad? Porque a veces dejamos el altar del Señor, la conexión con Dios personal, cuando a veces hacemos nuestra propia voluntad o nuestro propio capricho. Cosas que Dios no nos ha pedido, pero nosotros las hacemos por voluntad propia porque a mí me gusta. Pero a veces el Señor te dice, no es mi voluntad, pero nosotros por allí vamos. Reconocer, hermano, el estado espiritual es tan importante. Y seguir todos estos puntos que hemos visto es tan importante, porque no solamente va a restaurar nuestro corazón, nuestra vida, va a restaurar nuestra familia, va a restaurar a nuestros hijos y va a restaurar el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como iglesia. Amén. Dios nos va a restaurar en todas las áreas, aún en esta en cual el Señor quiere levantarnos con poder y autoridad de Dios. El enemigo va a venir a golpearte, te va a decir, no puedes, no sirves, no vales. No, usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Corregir nuestros caminos y levantarnos para poder reparar el altar del Señor. Reparar el altar del corazón, hermano, nos permite, como dije, tener la autoridad de Dios y el poder de Dios. Hacen que el poder de Dios se manifieste de una manera poderosa en nosotros y en los que están alrededor nuestro. Amén. En la restauración del altar, hermano, nos conduce a un verdadero avivamiento espiritual. Ahí es cuando vamos a ser avivados en el fuego de nuevo, hermanos. Entonces, cuando reconocemos todos estos puntos, entonces viene el avivamiento a nuestro corazón.
Porque a veces gente, como les dije la otra vez, hay gente que me dice, yo me siento seco, me siento seca, me siento árido, me siento árida. Pues examínate y reconoce al Señor en todos tus caminos, como dice el Salmo 37, ¿no? Confía en Él y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos. Mira las sendas por donde estás caminando y se va a producir un avivamiento espiritual en nosotros. La vida de Dios estará en nosotros. Se derramarán fuentes de bendiciones, hermanos, y Dios nos va a usar grandemente. Amén. Qué hermoso, ¿no? Lo que el Señor nos habla acerca de restaurar el altar de Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, que nuestro templo, como esa canción que cantábamos, ¿no? Que es muy preciosa, ven Mesías, ven. Porque Él es el Mesías. Él ya vino una vez y va a volver. La Biblia lo dice. Él va a volver. Pero ¿cómo está el templo? ¿Con fuego o con ceniza? Que esté con fuego, hermano, y estemos metiéndole leña cada rato al altar para que esté con fuego y para que su espíritu more en nosotros, amén, y haga su obra como Él desea. Quiere avivarnos, pero el avivamiento empieza en su altar, amén, encendiendo el fuego, reconociéndolo al Señor y humillándonos. Creo que la clave, hermano, del discipulado está en la humildad. No hay otra, porque la humildad nos lleva a reconocer nuestros errores y nos lleva a reconocer quién es Dios. Amén. Vamos a levantarnos y orar, amén, dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido en su palabra. Espero que esta palabra, así como me habló a mi corazón, me sacudía y verdad, el Señor me sacudió con la palabra y me hablaba a mi corazón. El Señor también obre y habla en su corazón. Puede venir el hermano Arne. ¿Cómo cantar esa alabanza? Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo